por la asistencia. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida al webinar. Algunos comentarios a nivel de funcionamiento del webinar. Les agradecemos si pudieran tener las cámaras desactivadas y también los micrófonos muteados. Esta presentación va a ser grabada, por lo tanto, si se les va a compartir el link. También tener presente que en caso de tener preguntas, les agradecemos que las hagan a través del chat que tienen a la derecha de sus pantallas, y las vamos a responder sobre el final en la medida que el tiempo nos lo permita. En el caso que tengamos más preguntas de las que el tiempo nos permite, entonces vamos a contestarlas posteriormente uno a uno. En primer lugar voy a pasar a presentar a los expositores. Patricia Márquez, socia de PwC con más de 30 años de experiencia. Se destaca su trayectoria en asesoramiento fiscal, liderando trabajos en materia de due diligence, verificación fiscal, precios de transferencia, estructuración societaria, compliance y consultoría fiscal. Asimismo también es docente de posgrado de Orto. Por su parte, Esteban Lemes es socio director del estudio Julio César Portero y Asociados. Cuenta con 30 años de experiencia profesional, particularmente en la formulación y la evaluación de proyectos de inversión, evaluación de empresas y procesos de fusiones y adquisiciones de empresas. Esteban es profesor titular efectivo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, dictando cursos de grado y posgrado en proyectos de inversión y evaluación de empresas. Actualmente es el coordinador académico del área de finanzas de proyectos de inversión. Bien, comentarles un poco de la agenda. En primer lugar, vamos a estar comentando el contexto de los cambios introducidos por la nueva normativa, pasando a detallar cuáles fueron las principales modificaciones incluidas en el decreto 268 del 2020 y los criterios de elegibilidad dictados por la Comisión de Aplicación, donde tocaremos temas como la inversión computable, la exoneración en materia de impuesto a la renta, un detalle de los materiales indicadores y el seguimiento y la pérdida de beneficios. Desde el punto de vista práctico, pasaremos a hacer un ejemplo didáctico para el entendimiento de las modificaciones, concluyendo con una síntesis y algunas conclusiones por parte nuestra. Y sobre el final contestaremos las preguntas de la audiencia. Sin más, doy paso a Esteban para que comience con la exposición. Bueno, yo no soy Esteban, soy Patricia, empiezo yo. Bueno, no pasa nada. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer poder compartir este ratito con ustedes para contarles un poco estas novedades que han surgido recientemente de modificación de los proyectos de inversión y los beneficios que estos pueden tomar. Vamos a conversar un poquito primero en el contexto en que se dan estos cambios, porque es importante entenderlo para ver por qué y por qué la gradualidad de los cambios y los aspectos que ellos afectan, ¿no? Si bien venimos de 17 años de crecimiento consecutivo en Uruguay, se pueden diferenciar dos claros subperíodos, ¿no? Hasta el 2014 un crecimiento general, pero del 2015 al 2019 el crecimiento básicamente lo dan el sector de telecomunicaciones. Sacando el sector de telecomunicaciones, como pueden ver en la gráfica, el crecimiento no ha sido tal. A su vez, los indicadores se han venido deteriorando, tanto el PBI como el consumo privado, el salario real, los niveles de empleo, la inversión y las exportaciones, que son todos indicadores tan importantes para nuestro país, para la economía y para poder crecer. Si me pasan al siguiente slide, por favor. Como todos ya sabemos, Uruguay ya estaba en recesión previo al COVID. Acá vemos una gráfica donde tenemos la evolución del PBI en relación al trimestre anterior, la variación real. Ya veníamos con una situación complicada y obviamente la pandemia, al igual que en todos los países del mundo, empeoró la situación y hace mucho más difícil encontrar los caminos de reactivación.
La siguiente slide. Bien. Esto que está todo conectado de alguna manera también ha llevado a que la inversión privada ha bajado y ya en el 2018 nuestro porcentaje de inversión privada en el PBI era de un 17%, lo cual lo ubicaba en los niveles más bajos del mundo en realidad, inclusive América Latina y el Caribe, que el promedio era un 19%. Esta situación obviamente ahora no ha hecho más que agravarse y bueno, y por lo tanto es que el gobierno ha entendido oportuno y necesario generar herramientas para fomentar la mejora de este indicador. Obviamente este indicador también viene de la mano con el dinamizar el mercado laboral, ¿no? Si se logran mejorar las inversiones mediante estas herramientas y generar mayor nivel de inversión privada, deberían mejorar los indicadores relativos al empleo, ya sea el salario, que tiene acumulado una baja del 3%, como el empleo y el desempleo, que el desempleo en este momento triplica los niveles de 2019. Obviamente un efecto fuerte de la pandemia, pero también, como dijimos, ya veníamos con un periodo recesivo y con una baja de la inversión privada que no venía colaborando para mejorar estos indicadores. Esto es a modo de reflexión que las herramientas de promoción de inversiones han sido utilizadas por los diferentes gobiernos de alguna manera para fomentar la actividad económica, ¿no? Y entonces en el 2007 es que surgió una gran modificación a todo el régimen de proyectos de inversión. 2012, como los indicadores habían mejorado, se restringieron algunas de los beneficios o de los indicadores. En el 2018, de vuelta estábamos con los indicadores desmejorados y por lo tanto también se incrementaron algunos de los beneficios y algunas de la medida de los indicadores, siempre adaptándolo a lo que más se necesitaba en ese momento. Y bueno, y ahora en el 2020 que los indicadores, como ya vimos, están más deteriorados, de alguna manera nuevamente aparece esta herramienta como un elemento de fomento de la inversión. Entonces, en resumen, en 2020 tenemos una fuerte caída en el nivel de actividad que ya venía dándose y se agravó por el COVID. Tenemos un bajo nivel de inversión privada, el cual continúa descendiendo con poca cantidad de proyectos, por ejemplo, presentados, que eso es un indicador de la inversión privada, y un aumento en el nivel de desempleo, ¿no? Y una caída en el nivel de empleo. Entonces, bueno, el nuevo decreto busca incentivar la inversión privada y, en consecuencia, mejorar los indicadores económicos, fundamentalmente el empleo, que eso dinamiza toda la economía. Entrando un poquito en la ley de inversiones y en el nuevo decreto, estas modificaciones no están cambiando la filosofía del régimen. O sea, el régimen sigue siendo similar, su estructura es similar, el régimen sigue estando atado al compromiso de los inversores con los objetivos prioritarios definidos por el Poder Ejecutivo, de acorde a la política económica que el gobierno ha definido seguir. Y también siguen muy firmes las políticas de control y seguimiento, que ustedes saben que la COMAP exige presentaciones de información, de declaraciones juradas de información de lo que uno se comprometió a hacer en el proyecto y seguimiento del mismo para ver, bueno, que realmente se haya hecho lo que se comprometió y analizar los apartamientos que pueda haber. Los impuestos que se benefician también siguen siendo los mismos, que es el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto al patrimonio y los tributos a la importación. O sea que desde el punto de vista filosófico no tenemos cambios. Los beneficios fiscales que puedo obtener tampoco han cambiado, básicamente, salvo el impuesto a la renta, que después lo vamos a ver con Esteban en más detalle. Pero el impuesto al patrimonio, como ustedes saben, se puede obtener una exoneración para los bienes muebles durante toda su vida útil. Para las obras civiles, que es muy importante porque los bienes muebles, en general, la mayoría
por lo menos en la actividad industrial, están incorporados ya en la ley automáticamente de su exoneración, pero en el caso de las obras civiles no. Entonces, las obras civiles son 8 años en Montevideo, la exoneración, y 10 años en el interior. Los gravámenes a la importación, incluido el IVA, también se exoneran siempre y cuando los bienes de capital que se importen no sean competitivos con la industria nacional. El IVA es, en la mayoría de las empresas, es un tema de un costo financiero el que se ahorra, pero en el caso de que haya gravámenes, que muchas veces en los bienes de capital no hay, pero otras sí, en ese caso es un ahorro permanente. Y el impuesto al valor agregado, se prevé la devolución del impuesto para la compra en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil y de bienes muebles destinados al proyecto de inversión, que esto también lo que tiene es una ventaja financiera, porque bueno, el IVA en algún momento se descontaría, pero obviamente la inversión toda junta en un momento genera saldos de IVA muy importantes que a veces se demora mucho en descontar. Por lo tanto, esto es un beneficio también que favorece la inversión. Con respecto al IRAE, se mantienen los criterios de que la exoneración o el porcentaje de exoneración se determina en función de la matriz de indicadores, donde se miden el cumplimiento o el compromiso, más que el cumplimiento, el compromiso que el inversor realiza sobre los distintos objetivos que están definidos, que eso lo vamos a ver en más detalle con Esteban. El monto mínimo de exoneración ahora se sitúa en el 30% sobre el monto de la inversión promovida, y el pago mínimo del IRAE, que hoy estaba en un 40%, se lleva al 10%, o sea que esto también resulta una ventaja importante. El plazo mínimo de exoneración es de 4 años, y que antes el plazo se va a computar a partir del primer año que la empresa obtenga renta fiscal positiva, con un máximo de 4 años, ¿no? Si tiene 5 años pérdida, ya ahí ya empieza a computar el plazo del beneficio. Y por último, la vigencia del nuevo decreto, ¿no? Este decreto está vigente para todos los proyectos presentados a partir de su publicación, que fue el 7 de octubre del 2020. Y al igual que lo que ocurrió en los cambios anteriores, se fija un periodo de transición para aquellos proyectos presentados desde el 1 de mayo de 2020 hasta transcurridos 60 días desde la publicación del nuevo decreto, que podrán optar por el régimen anterior o por el nuevo. O sea que quienes hayan presentado proyectos en este periodo o quienes vayan a presentar en estos próximos 2 meses, es de orden evaluar cuál es la situación más conveniente a efectos de presentar el proyecto en las mejores condiciones posibles. Bueno, y ahora los dejo con Esteban, que nos va a contar las modificaciones y cómo impactan en la evaluación de una inversión que tengan pensado hacer ahora. Bueno, muchas gracias, Patricia. Buenos días para todos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta presentación y comentando los principales cambios que ha introducido el gobierno. Como dijo Patricia, el contexto económico es bastante complicado. La inversión privada había caído mucho y el problema de empleo se ha agravado. Y el gobierno intentó o va a intentar a través de esta promoción darle un impulso relevante. De acuerdo inclusive del análisis y de los intercambios que hemos tenido con distintos actores que estuvieron trabajando en esto, le han intentado darle un impulso o tratar de tener un shock por lo menos similar al que fue el que se dio con el decreto 455 allá en el 2007 con un nivel de beneficios como muy importante. Entonces, en esta línea ha introducido algunos cambios fundamentalmente en 4 grandes áreas que tienen que ver con inversión computable, monto de exoneración de IRAE, matriz de indicadores y seguimiento y pérdida de beneficios, que como vamos a ver introduce algunas modificaciones que potencian de manera relevante el poder acceder al régimen, o sea, ser promovido, y además con montos de exoneración, particularmente en el IRAE, muy importantes. Así que trataremos de ir repasando cada uno de estos cuatro puntos.
En materia de inversión, en realidad la inversión elegible sigue siendo prácticamente la misma, que son todos los bienes muebles y todas las mejoras que se hagan para la actividad de la empresa. Sin embargo, hay algunos cambios que facilitan en el sentido de volver a incorporar las inversiones que estaban ejecutadas. En particular, en este nuevo decreto se eliminan algunas restricciones que habían sido introducidas en el decreto 143 y se deja que todas las inversiones que se hayan hecho durante el ejercicio económico o los 6 meses anteriores, como mínimo al mes de presentación, puedan ser sujetos de promoción de inversiones. Y además se elimina el tope del 20% de las inversiones ejecutadas. Esto quiere decir que en realidad uno podría hasta promover un proyecto totalmente ejecutado. Digamos, no es la esencia, pero ahora ya no hay necesidad de andar viendo qué porcentaje de las inversiones ejecutadas se dan en el total del proyecto. Y un elemento que es importante es que aumentan el plazo para incluir inversiones. Y esto, como veremos también después, es un factor a tener en cuenta en una correcta planificación. Entonces, en la actualidad, uno puede presentar un calendario de inversiones que puede llegar a ejecutar hasta en un periodo de 10 años, sin tener que asumir compromisos adicionales en los indicadores, ni hacer fundamentaciones. Alcanza con la presentación. Las mejores fijas que se hagan en inmuebles de terceros, había habido una pequeña limitación en el decreto anterior, en el 143, que por primera vez decía que había que tener 5 años como contrato remanente. Esta vez lo que se hace es, se pide un compromiso de por lo menos 3 años para hacer esas mejoras. Después se reincorpora la posibilidad de incluir bienes incorporables como elegibles. Esto estaba eliminado expresamente en el decreto anterior. No voy a ser muy optimista con esto, pero porque son inversiones incorporables elegibles que determina el Poder Ejecutivo. Pero bueno, está la posibilidad de incorporarlas y hacer el intento para que ciertos intangibles puedan ser incorporados. Y por último, un pequeño cambio tiene que ver con los automóviles eléctricos. En general, los vehículos que son no utilitarios no son promovidos. Y en este caso se permiten que los automóviles eléctricos, en la medida que cumplan determinadas condiciones de batería, monto máximo, etcétera, van a ser presentados y promovidos hasta agosto del 2023. Un elemento adicional tiene que ver con las inversiones ampliatorias que en todo proyecto en general suelen ocurrir, y de esta manera se flexibiliza esta situación desde 2 puntos de vista. En primer lugar, porque se aumenta el monto. En el decreto 143 se permitía hasta un 20% de inversión como inversión ampliatoria, y acá se deja hasta un 50%. Se distinguen 2 tramos, como era en otro decreto anterior, y es que hasta un 30% no se requieren nuevos compromisos, o sea que no hay que aumentar los indicadores, pero al mismo tiempo también se permite que superado el 30%, o sea entre un 30 y un 50%, se puede permitir como una ampliación, exigiéndole algo menos que si fuera un nuevo proyecto. Entonces hay que hacer algún compromiso adicional. Y el segundo aspecto que es bien relevante era que el plazo para hacer las inversiones se extiende. Antes estaba limitado a 2 ejercicios y ahora puede ser durante todo el periodo que le hayan dado para el IRAE. Donde hay mayores cambios es como la vedette de la promoción de inversiones, viene con la exoneración de IRAE. Entonces, en primer lugar, ya algo había mencionado Patricia en la breve presentación, se aumenta la exoneración mínima. O sea, si el proyecto es promovido y tenía el mínimo puntaje, que era 1 punto en el marco anterior, se daba un 20% de exoneración y ahora pasó a ser un 30%. También se aumenta el plazo mínimo de utilización, o sea que el proyecto que llega al mínimo puntaje, que es con 1 punto, se le da 4 ejercicios económicos para que haga efectivo ese beneficio.
Antes eran 3. Y por otro lado, se aumenta considerablemente el monto que se puede deducir del impuesto anual. Antes estaba limitado a 60%, o era la máxima exoneración si eran empresas en marcha, y 80% para empresas nuevas. Y acá el Poder Ejecutivo decidió que subir la apuesta y poner hasta una deducción del 90%. Esto hace que la tasa efectiva de impuesto a la renta termine siendo, en la medida que tengan utilidades, termine siendo solamente un 2,5% en lugar de un 25% del impuesto a pagar. O sea que es bastante atractivo y puede mejorar sustancialmente la rentabilidad. Hay un elemento adicional que permite adelantar beneficios, que está dado por este punto que estamos agregando, y es que el impuesto exonerado dice que no puede exceder el 100% del monto efectivamente invertido. Antes, en realidad, el porcentaje de exoneración que lo daban, en el marco del decreto 143, se iba aplicando por la inversión que se estaba ejecutando, o sea que era proporcional a la inversión ejecutada. Y un elemento adicional que se agrega con el objetivo de flexibilizar y tratar de hacer que la utilización efectiva del impuesto a la renta aumente, o sea, tienda o converja hacia la exoneración potencial que pueden tener, es que se puede suspender el plazo de utilización de exoneración por hasta 2 ejercicios, que pueden ser consecutivos o no, esa elección del contribuyente. Antes eso era un ejercicio o 2, pero dependiendo de los plazos, que tenían que ser bastante largos para poder llegar a ser 2 ejercicios. Donde están los cambios que permiten puntuar mejor, y eso redunda en un mayor beneficio de impuesto a la renta, vienen dados por la matriz de indicadores. O sea, la matriz de indicadores es como un eje central de este cambio de filosofía del régimen que se produjo en el año 2007, que básicamente el gobierno lo que hace es da mayores beneficios en la medida en que derrame más el proyecto, es decir, que cumpla mayores, de mejor manera con los objetivos de desarrollo que en cada circunstancia ha fijado el Poder Ejecutivo. Entonces, adquiere especial relevancia la matriz porque en función de cómo puntúe es lo que habilita que el proyecto sea promovido o no, en primer lugar, y en segundo lugar, a cuál es el orden de magnitud del beneficio de impuesto a la renta. Entonces, veamos primero en términos generales, los indicadores siguen siendo, se mantienen, o sea, son los mismos objetivos de desarrollo, y lo que sí cambia es la forma de ponderar, o sea, el ponderador, y la forma de cálculo de alguno de ellos, que en líneas generales todo es para facilitar y obtener mayor puntaje. Se mantiene que todos los indicadores van a seguir variando entre 0 y 10 puntos, no hay ningún puntaje negativo. Se aumenta el puntaje total de la matriz a 1,5. Esto ha sido una tendencia que se ha venido dando en los últimos decretos. Hasta el decreto 2 del 2012 era 1, el máximo posible. En el decreto 143 fue a 1,3 y ahora se eleva nuevamente a 1,5. Y después un elemento novedoso, digamos que retoma los orígenes de los antecedentes del primer decreto del 455, es que se da una opción de matriz simplificada en donde se utiliza el indicador generación de empleo, que obviamente es una preocupación para las autoridades y para el país. Para acceder al régimen promocional, se requiere alcanzar como mínimo un punto, esto es igual que antes, nada más que acá lo que cambia es que no se considera el puntaje del indicador de centralización, que antes se tomaba en cuenta y había medio punto. El signo de interrogación lo que quiere decir es que para algunas empresas o algunos proyectos en particular esto puede ser un poquitito menos ventajoso, en el resto estamos con ese tilde estamos mostrando que son todas cosas más beneficiosas en este nuevo marco. Acá les presentamos un pantallazo general de la matriz de indicadores.
Los objetivos, como verán, siguen siendo los mismos: generación de empleo, exportaciones, descentralización, tecnologías limpias, inversión en I+D+I e indicador sectorial. Y lo que vemos es cómo ha sido la evolución de los ponderadores a lo largo de los distintos decretos. La generación de empleo se aumentó, 0,5 en la actualidad. Exportaciones es un 20%, 0,20. Descentralización volvió a subir. Tecnologías limpias se mantuvo igual. Y el único indicador en realidad que baja es el de I+D+I, que es 0,20. Y también sube sectorial 0,25. El que baja, que es I+D+I, en la práctica es el que menos se ha utilizado en los proyectos de inversión, y además muchos proyectos que realmente son de investigación o de innovación tienen otros regímenes que los pueden canalizar esos beneficios por otro lado. O sea que claramente, viendo, sin entrar todavía en ver algunos de los cambios en la forma de cómputo de los indicadores, esta matriz de indicadores, al subir los ponderadores y subir el total de puntaje que se puede obtener en la matriz, claramente va a hacer que a igualdad de condiciones o con condiciones similares se obtengan mayores puntajes. Acá está la matriz simplificada, que como les decía o les comenté, esto era una opción que había en el primer decreto de todos, en el 455. Muchos podrán recordar que estaba la matriz y había una opción de ser evaluado por pequeño proyecto, nada más que había cuatro opciones de matrices simplificadas. Una era empleo, exportaciones, tecnologías limpias e I+D+I. O sea que se podía puntuar por un único indicador. En esta instancia hay una única matriz simplificada donde el contribuyente puede optar, el cliente, digamos, puede optar. Y lo que tiene es, básicamente, se elige el indicador generación de empleo, se definen tramos de montos de inversión. Ahí los tramos están expresados en unidades indexadas. Si alguno lo quiere convertir rápidamente a dólares, es un 11%. Si quieren facilitarlo, bueno, es un 10%, le corren un 0, entonces el menor igual que 3,5 millones de UI serían $350,000, un 10%, más o menos. Y para cada tramo de inversión se establece cuál es el incremento de puestos de trabajo para acceder al primer punto. O sea, tres puestos de trabajo se requerirían para una inversión menor a 3,5 millones. Y después, para seguir puntuando, se requiere lo que está en la siguiente columna, que es un punto adicional. O sea que hay un primer escalón un poco más alto para llegar al primer punto, y después eso se reduce y se sigue puntuando hasta un máximo de 10 puntos. En función del puntaje que se obtenga en esta matriz simplificada es el porcentaje de exoneración que se da en el impuesto a la renta y el plazo que se obtiene. Como podemos ver, es bastante generoso, y el tramo va desde un mínimo de un 42% de exoneración sobre la inversión promovible hasta un máximo de 69%, siendo los plazos de 5 a 7 años. O sea que esta es una opción que eventualmente algún proyecto de inversión que quiera ir por la versión simplificada, contribuyendo a generar empleo, puede hacerlo. Después habrá que analizar si esto es más conveniente o no, pero es un mínimo que es realmente muy interesante. Vamos a hacer algún comentario sobre el cambio que tiene la generación de empleo, porque es relevante tanto para la matriz tradicional, que además tiene un ponderador muy alto, como para la matriz simplificada. Y aquí se introducen algunos cambios en la forma de cómputo del indicador que lo hacen que uno puntúe bastante más que lo que solía hacerlo. Entonces, en primer lugar, se reducen las exigencias para considerar un puesto de trabajo. Antes, para considerar un puesto de trabajo, se requería que un trabajador mensual trabajara 40 horas semanales. Si eran de 30 horas, por ejemplo, se computaba como 0,75, o sea, un 75%.
Ahora se baja el requerimiento de 40 horas semanales a 30 para computar una persona. Y lo mismo ocurre con los jornaleros. Antes se requerían 173 horas mensuales para ser computado como un puesto de trabajo y ahora con 130 alcanza. Un elemento adicional es que se modifica la forma de cálculo del indicador, entonces con lo mismo incremento de puestos de trabajo termina resultando más alto el puntaje a obtener. Un elemento que podría parecer lógico en este contexto de altos niveles de desempleo es considerar de que todos los colectivos son vulnerables, entonces se eliminan los puntajes especiales que en los últimos 2 decretos se incluían. Y después hay un elemento adicional, porque digamos, el gobierno de alguna manera quiere promover todas las inversiones dando un estímulo importante y también quiere que los proyectos se presenten y se ejecuten cuanto antes. Entonces hay algunos beneficios que son transitorios, algunos incentivos que también se dan en la matriz, como por ejemplo que está en el último punto de la lámina, que es que los proyectos que se presenten hasta fin de año y comprometan indicador empleo, al puntaje que les daría le agregan un punto adicional. En materia del indicador exportaciones, fundamentalmente para hacer algunos comentarios medio genéricos, se modifica el indicador y se lo hace por tramos, o sea, hay 7 tramos de inversión, son los mismos tramos que estaban en la matriz simplificada, y para cada tramo se establece el incremento anual requerido de exportaciones. También de manera similar, es como que para el primer punto se requiere un escalón más alto, y después para los puntos siguientes el escalón es más bajo, que si se fijan es el 50%. Acá el otro indicador que queríamos hacerles algunos comentarios es con respecto a descentralización. Se modifican los puntajes. Esto obedece a que cambiaron el criterio. Los criterios anteriores tenían que ver con índices de desarrollo económico por departamento y ahora se cambió más bien a niveles de empleo por departamento. O sea que, como pueden ver, está subyacente toda la preocupación de empleo en muchas áreas de este nuevo cambio. Pero como comentario, se modifican los puntajes de departamento. Todos los departamentos puntúan, incluyendo Montevideo. Antes Montevideo lo habían eliminado. No se diferencia la capital departamental del resto del departamento, cosa que sí ocurría en el decreto anterior. Y un elemento adicional es que se elimina la restricción para el cómputo. O sea, antes, para poder computar este indicador en la matriz, había que tener como mínimo un punto en generación de empleo. Bueno, ahora este indicador es independiente y no exige ningún requisito en ningún otro de los indicadores. Y después se define de una manera un poco más precisa, un poco mejor, la localización para los proyectos turísticos. En líneas generales, eso ya es un poco más específico, pero se definen ciertas zonas y en la medida que cumplan determinadas prestaciones de servicios que están definidas en los criterios de la COMAP y además ciertas características de alojamiento, se puede considerar un indicador que es distinto al general y que obviamente tiene mayores puntajes. En estos 2 indicadores, tecnologías limpias e I+D+I, los comentarios podríamos decir, bueno, en tecnologías limpias no hay cambios, sigue siendo igual que antes, es uno de los indicadores que a veces puede ser un poquitito más subjetivo, si se quiere, o sea, hay algunas inversiones que son taxativas y que si uno entra en esas, se las consideran. Podría ser energía eléctrica, por ejemplo, de actividades renovables, son consideradas tecnologías limpias y no hay problema, pero después hay un montón de tecnologías que hay que fundamentarlas, que hay que buscar algún indicador como para mostrar que, por ejemplo, pueden haber ahorros en el uso de materia prima, de menor consumo de energía, etcétera.
y esos bueno, requieren fundamentaciones e intercambios con los evaluadores y con los técnicos de los distintos ministerios. Pero en líneas generales no hay cambios a priori en la reglamentación. Con respecto al indicador I+D+I, se mantiene el criterio de puntuación. Como habíamos mencionado, es el único indicador que disminuye la ponderación. Y lo que sí es interesante es que se establece una nueva pauta de puntuación. Antes solamente se puntuaba a la primera empresa que llevara adelante algo que fuera innovación, ya sea tanto en productos como en procesos. Y el que se presentaba 2 días después, ya ese tenía 0 puntos en innovación. Bueno, en este caso lo que se permite, de alguna manera, se le resta algún punto, pero es que durante determinado tiempo se pueden puntuar empresas que también incorporen innovación en sus procesos, además de la primera empresa. Acá, solo para darles un pantallazo general, que pudieran tener una cuestión visual de los indicadores sectoriales, en general, según la empresa o el tipo de proyectos, si fuera evaluado por economía, o sea, los proyectos en general de servicios o comercios, los de industria, ganadería, turismo, o sea, cada uno de ellos, según el sector que tenga, tenían algunos indicadores sectoriales. Y después habían algunos que eran comunes para todos y que podían optar por usar el común, digamos, o usar el específico de su sector. Bueno, acá lo que se hizo, y ustedes lo que pueden ver es cuáles se eliminaron, que son los que están tachados. Básicamente era porque no había un uso, ¿no? O sea, el desarrollo del mercado de capitales, nadie lo había utilizado prácticamente. Y se definió uno como la mejora de la empleabilidad del personal, ese es el nombre que le han asignado, y que básicamente tiene que ver con la inversión que se haga en capacitación para el personal. Entonces mide el ratio entre costo de capacitación dividido el costo de la remuneración total de los empleados, y en función de ese porcentaje se asignan puntos. Ese es el que es común para todos. Y después, en líneas generales, uno podría decir que se mantuvieron los que eran los más utilizados en los distintos sectores, en los distintos ministerios, y se agregó alguno más y se eliminaron otros que capaz que no eran tan relevantes. Por ejemplo, en economía, la diferenciación de productos y procesos era el que más se solía utilizar. Acá un elemento adicional para comentar es, en el sectorial, en realidad los proyectos que eran de servicios, de comercio y servicios, como máximo podían llegar a tener 3 puntos en el sectorial. Y ahora, en realidad, la diferenciación de productos y procesos sube a 5 puntos, y en teoría se pueden utilizar algunos de los otros indicadores, por ejemplo, el de la empleabilidad del personal, que aplica a todos, o el de mantenimiento de actividad, que no creemos que sea muy utilizado, pero potencialmente podrían llegar a tener 10 puntos. O sea, todos pueden llegar a tener 10 puntos en el indicador sectorial, cosa que antes esto no ocurría, ¿no? Con la matriz de indicadores hay algunos elementos adicionales que también lo hacen más atractivo. En primer lugar, nosotros estábamos muy acostumbrados desde que se implementó esta nueva forma, si se quiere, de aplicar el régimen. Como decíamos, fue en el 2007 y que no se había cambiado la filosofía, era que había que hacer compromisos. Y los compromisos siempre estábamos acostumbrados a que eran por 5 años, y en el caso del decreto 143 había introducido una variante que era que para empresas que quisieran hacer una calendarización de un cronograma de inversiones superior a 5 años, tenían que comprometer más años los indicadores en función de cuántos años más quisieran extender su cronograma. Bueno, acá hay un cambio que es bastante importante, y es que los compromisos son solamente por 3 años. Así que esto es un elemento
a tener en cuenta. En segundo lugar, se da una opción, que esto sí no estaba, que la opción, porque antes era taxativo, y es cómo considerar la situación inicial. En general, cuando uno hace los compromisos, los tiene que comparar con una situación base, esto fundamentalmente para las empresas en marcha, ¿no? Y esa situación base le da la opción a la empresa que establezca si quiere ser computada esa situación inicial con los 12 meses previos a la inversión más antigua o los 12 meses previos a la presentación del proyecto. Por ejemplo, si presentáramos un proyecto ahora en el mes de octubre y tuviera una inversión ejecutada en enero, suponiendo que cerráramos balance a diciembre, podemos computar como la situación inicial el promedio, por ejemplo, de empleo que se dio en el ejercicio 2019 o el promedio que se dio desde octubre de 2019 a septiembre de 2020. Entonces eso obviamente las empresas definirán cuál es la situación inicial quizás más baja como punto de partida. Lo único ahí a tener en cuenta es que esa opción no se toma por indicador, sino que tomada la opción vale tanto para exportaciones como para empleo. El último aspecto que queríamos comentar tenía que ver con el seguimiento y pérdida de beneficios. Acá no hay grandes cambios, pero es una de las piezas angulares del régimen, o sea, es uno de los pilares en que se apoya este régimen. En realidad, las empresas hacen una declaración jurada, que esto es importante tenerlo en cuenta, no es solamente un deseo de lo que van a hacer, sino ese deseo lo pasan con compromisos en una declaración jurada. Y sobre esa declaración jurada, el gobierno les da los beneficios y, bueno, después obviamente hay que controlar de que eso se cumplan, porque los beneficios, que son muy importantes, están dados en función de lo que la empresa dijo que iba a crear como puestos de trabajo, que iba a exportar y de montos de inversión que iba a realizar. Pero bueno, los plazos para terminar el seguimiento y control es el mayor de los 3 plazos que ahí están establecidos, que tienen que ver con el plazo para la ejecución de las inversiones, con el plazo para el uso del impuesto a la renta y para el cronograma de indicadores que se haya establecido. O sea que eso sí se sigue manteniendo. Lo que sí ha habido una mejora es que hay un margen de tolerancia del 20%. Entonces, antes era un 10%. Eso quiere decir que terminado el periodo de compromisos de indicadores, se constata con la realidad qué puntaje dio, y en la medida en que esté por debajo hasta un 20%, no hay ninguna modificación ni ninguna reliquidación de tributos y se mantiene igual. Si es mayor a 20%, bueno, ahí ahora vamos a ver un poco qué es lo que puede ocurrir y quizás haya que devolver. Y si puntúa mucho más, está la opción de presentarse y repuntuar y obtener mayores beneficios promocionales. Es importante que queríamos también destacar, a pesar que sigue siendo similar, el seguimiento, porque el incumplimiento en el seguimiento puede dar lugar a pérdidas de beneficios. Entonces esto es un elemento que cuando uno hace el proyecto y lo presenta, lo tiene que tener en cuenta los compromisos y lo tiene que ir monitoreando para obviamente tratar de minimizar cualquier inconveniente en el futuro. Hay 3 tipos de incumplimiento: por no entregar información, por no ejecutar la inversión o por las metas comprometidas que recién comentábamos en la matriz de indicadores. Si el incumplimiento son con las metas comprometidas y por debajo del 20% de margen de tolerancia, eso la consecuencia de ese incumplimiento es reliquidar los tributos, pero sin multas y sin recargos. Es decir, se reliquidan solamente en valores constantes, es decir, actualizados por la evolución de la unidad indexada. Mientras que si el incumplimiento se da en no entregar la información o no ejecutar la inversión, ahí si se usa un uso de más, como el caso de la inversión, hay que devolverlo con multas y con recargo. Les quiero mostrar un ejemplo sencillo para ver inclusive cómo daba los beneficios en los dos decretos, en el anterior y en este.
sea, una inversión promovible, $3.200.000, que equivalen a 29 millones de UI. Se incrementan las exportaciones en 3 millones promedio por año. El empleo son 15 personas, 7 mujeres, 5 menores de 25 años. Esto último no es relevante para este nuevo decreto de que sean mujeres o menores, pero sí lo era antes, entonces a los efectos de la comparación lo estamos incluyendo. La localización, un 40% de la inversión se hace en Villa García, Montevideo, y un 60% en La Valleja. Tecnologías limpias representa un 15%, no hay I+D+I, y el sector industrial, nivel tecnológico, es medio. Entonces, con estos supuestos o estas características del proyecto, acá en el equipo nuestro le pedimos que nos hicieran la puntuación y cuál podía ser la exoneración de impuesto a la renta. Y como ven en el decreto 143, este proyecto puntuaba bastante bien y daba un 54,22% de exoneración de impuesto a la renta, y el plazo de utilización era de 8 años. Cuando pasamos al decreto 268, vemos que esta situación hace que el porcentaje de exoneración de impuesto a la renta casi sea de un 81% y el plazo sea de 14 años. Una pequeña puntualización. En este cálculo del decreto 268 no estamos computando el punto adicional en empleo. O sea, si lo hubiéramos computado, en lugar de tener 4,88 en empleo, tendríamos 5,88 puntos y la exoneración sería como del 85% en 15 años. Ni tampoco hemos computado los beneficios transitorios para inversiones que se ejecuten, digamos, en este año y el próximo año. O sea que esto sería para cualquier empresa con estos supuestos, sin considerar estos beneficios especiales y adicionales. Acá queda bastante claro que este porcentaje es bastante generoso, lo podemos hacer para otros casos y en todos prácticamente en el 99% de los casos, para cubrirme un poco, se van a dar situaciones que son realmente de mucho mayor beneficio potencial del IRAE. Y lo que es bastante relevante es que con el plazo, al aumentarse también el plazo, eso hace que haya una mayor probabilidad de que ese beneficio potencial se transforme en un beneficio efectivo. Hay que recordar que tenemos, que muchos podrían estar pensando, bueno, ahora capaz que estamos teniendo pérdidas y puedo deducir las pérdidas, ¿cuándo voy a recuperar esto? Bueno, en realidad, los primeros 4 años, si uno tuviera pérdidas, no descuenta este plazo. Después tendríamos un plazo de 14 años. Y si hubiera algún año que también tuviéramos alguna pérdida, hay que recordar que hay 2 años que uno puede no considerarlo. Entonces, es altamente probable que en la medida en que uno pueda lograr ganancias futuras, este beneficio potencial se transforme en un beneficio efectivo. Un poco a manera de síntesis y de conclusiones entre lo que estuvo diciendo primero Patricia y un poco nosotros, es que la filosofía del régimen se mantiene, los compromisos, los objetivos prioritarios son los que define el Poder Ejecutivo, siguen siendo los mismos, nada más que le cambia un poco la ponderación. Y el elemento que sigue estando y que es clave es, como dijimos, el tema del control y del seguimiento. En este marco de coyuntura económica actual, el Poder Ejecutivo propone unos cambios que son muy relevantes con el objetivo de promover la inversión, como decíamos, y generar puestos de trabajo. Se introducen una serie de modificaciones en esta matriz de indicadores que fundamentalmente llevan a tener un mayor puntaje en la matriz y, por lo tanto, una mayor exoneración de IRAE. Aún para proyectos que sean, digamos, menos ambiciosos, de menos compromisos o que derramen menos para la economía, como suelen decir, igual las exoneraciones se suben un 50%, porque la exoneración pasa a ser de un 30% y el plazo también se sube y pasa a ser 4 años. Y como recién comentábamos, se facilita mucho el uso efectivo del IRAE a través del otorgamiento de mayores plazos. Y además de eso, se puede deducir anualmente hasta un 90% del monto anual del IRAE, lo que hace que también con un tema financiero uno lo pueda ir anticipando esas exoneraciones. Un elemento a recordar es que
los beneficios que se bajan para empresas en marcha no son los beneficios derivados del proyecto de inversión, sino que son la rentabilidad de toda la empresa. Entonces, hay veces que empresas que vayan a implementar un proyecto y que estén con ganancia, ya pueden, en el mismo momento que están ejecutando el proyecto, hacer un uso del beneficio de impuesto a la renta, lo cual, en términos netos, hace que la inversión sea menor en el momento que lo estén ejecutando. Y esto último, como decíamos, no es menor lo de que sean solo 3 años el periodo de compromisos. Como dijo Patricia, hay un periodo ventana en que inclusive proyectos que ya estuvieran presentados, si son a partir del 1 de mayo, se pueden cambiar, hay que hacer un trámite, pero se puede hacer. Y acá, digamos, después de haber visto todo esto, lo que uno podría decir es que aumenta la relevancia de los beneficios promocionales para evaluar nuevas inversiones. Medio en broma con el equipo, nosotros damos clase en facultad y le ponemos los casos con la exoneración de inversiones para que vean cómo se modifica la tasa interna de retorno, valor actual neto al incluirlo. Bueno, ahora voy a tener que hacer cambios y trabajar para las próximas clases, pues pasan a ser aún mayores los beneficios y apalancan bastante las tasas de rentabilidad con estas exoneraciones de impuesto a la renta, ya que es un elemento adicional a tener en cuenta. Y la creación de valor, como uno puede decir, porque uno puede medir cuánto aumenta el BAN, por ejemplo, a través de este uso de inversiones, se puede optimizar claramente en la medida en que uno haga un análisis profesional e incorpore no solamente la situación actual o del plan de inversiones que uno tenga, sino uno logre mirar en un horizonte temporal más extenso, con las proyecciones económicas financieras que tenga y bueno, con una correcta planificación fiscal. Bueno, muchas gracias y quedamos abiertos a preguntas, comentarios con Patricia. Y como dijo Rafael, si por temas de tiempo, muchas preguntas no podemos contestarlas ahora, se las mandaremos personalmente a cada uno de ustedes las preguntas recibidas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Esteban y Patricia por las exposiciones. También agradecerles a ustedes. Pueden enviarnos las preguntas al chat general o directamente, como han hecho otras personas, directamente al host, al administrador. Vamos ya tenemos 2 por aquí. La primera dice: buenos días, quisiera saber cómo computa el personal en seguro de paro para determinar la situación inicial para el indicador de generación de empleo. Es decir, si se considera dicho personal como parte de la nómina o no a estos efectos. Sí, hay que tenerlos en cuenta. Bien, perfecto. Tenemos acá. ¿Qué impacto se espera en la economía que tengan estos cambios respecto al régimen anterior? Bueno, es difícil dar una respuesta categórica, pero es claramente un impulso muy importante. Digamos, si frente a la duda, algo similar ocurrió, es cierto que la curva estaba subiendo, pero cuando recién salió el decreto 455 tuvo un impacto en el monto de las inversiones muy grande. Es probable que esto se traduzca en mayores niveles de inversión que claramente estaban muy bajos. Pero cuánto podrá ser el impacto, no lo sabemos. Lo que sí es bastante claro es que, por lo menos lo que hemos estado intercambiando, es que digamos, como mostró Patricia, los cambios en cada uno de los decretos obedecieron a contextos económicos diferentes. Entonces, el contexto del primer cambio era cuando estábamos saliendo de la crisis del 2002, bajos niveles de inversiones, y entonces ahí se intentó dar un estímulo muy grande, y teníamos
altos niveles de desempleo. Ya en el 2012 la economía estaba creciendo a tasas muy altas, los niveles de desempleo estábamos en los récords más bajos y ahí se fue un poco más restrictivo. Nosotros creemos que inclusive este marco va a estar por un tiempo, no sabemos si 2 años o más, dependerá un poco del contexto económico, pero es un sacrificio fiscal importante porque hay muchas empresas que hoy inclusive están ganando plata y haciendo inversiones, y para esas empresas que van a invertir más, el gobierno va a estar sacrificando. O sea que también eso es un elemento importante a tener en cuenta. Bien, y por la hora tengo la última por acá, y ya vamos cerrando que estamos en los tiempos. ¿Cuál entienden ustedes que es la importancia de una buena planificación al momento de presentar un proyecto de inversión? Bueno, yo creo que es bastante importante. Como comenté medio rápido en la última, es una manera de optimizar. Digamos, los beneficios son buenos, pero pueden ser mucho mejores si uno logra una correcta planificación. Entonces, si uno tiene en cuenta, por ejemplo, inversiones futuras, un poco más allá, con inversiones inclusive para muchas empresas industriales, a veces que tienen que hacer de reposición, logra proyectar sus resultados e integrarlo con el equipo también de asesores fiscales para ver la planificación fiscal, claramente esto se puede optimizar y tener mejores resultados que de no hacerlo. Perfecto, bueno, en hora terminamos. Agradecerles a todos ustedes la atención y participación. Nos quedaron algunas consultas que vamos a responder después personalmente. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten, lo que podamos apoyarlos. Y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.